Hola familia de Cocina Vegan Fácil, yo soy Marcela, hermana de Alfonso e hija de Deyanira. Bueno, pues aquí estoy de nuevo contribuyendo con una receta, pues también contribuyo varias recetas para el canal. La receta de hoy son unos deliciosos tacos placeros. ¿Qué es un taco placero? Aquí en México, cuando vamos a las plazas, a una plaza o a un mercado local, pues se pueden encontrar señoras con cazuelas grandes donde te puedes agasajar con un taco mientras estás comprando. Y pues bueno, este es un taco placero muy típico mexicano, es un taco de una plaza, de un mercado. Los invito a visitar nuestra tienda en línea cocinaveganfacil.com, denos un like y también visítenos en Facebook y en Instagram. Tacos placeros. Para estos tacos placeros necesitamos los siguientes ingredientes: 7 nopales pequeños o 3 grandes, 200 gramos de habas verdes, 2 jitomates, una taza de cilantro picado, media cebolla chica, una cucharada de orégano seco, chicharrón de harina de trigo. Este ya lo pueden conseguir en tiendas naturistas o también pueden hacer la receta siguiendo el video que ya tenemos en el canal. Queso ranchero vegano, también pueden conseguirlo en cualquier supermercado. Tortillas de maíz, salsa al gusto, aguacate, sal, pimienta y aceite vegetal. Primero cortamos en tiras los nopales que previamente lavamos. Hacemos pequeños cortes rectangulares y los vamos reservando en un bol. Bueno, ya los tenemos listos. Ahora seguimos con los jitomates. Les retiramos esta parte y la desechamos. Partimos a la mitad a lo largo, volvemos a cortar en cuartos y retiramos las semillas. Ahora los rebanamos en tiras y los cortamos en cubitos y reservamos. Seguimos con la cebolla. La rebanamos así y la picamos finamente. Vaciamos en un bol y reservamos. Ponemos una cacerola honda sobre la estufa, añadimos las habas, agregamos agua a cubrirlas, añadimos media cucharadita de sal de mar, encendemos el fuego y esperamos a que hiervan. Ahora ponemos otra cacerola honda sobre la estufa, agregamos los nopales, añadimos agua caliente a cubrirlos, agregamos media cucharadita de sal, ponemos dentro de la cacerola 2 cucharitas de metal para evitar que los nopales suelten baba. Encendemos el fuego y esperamos a que hiervan. Como ven, las habas ya están hirviendo. Las dejaremos hervir 3 minutos. Los nopales también ya están hirviendo. Los dejaremos hervir 5 minutos. Bueno, ya han pasado 3 minutos de estar hirviendo las habas. Sacamos una, probamos con la punta de un cuchillo y ya están cocidas. Apagamos el fuego, las colamos y reservamos. Pasados los 5 minutos de estar hirviendo los nopalitos, apagamos el fuego, los colamos, retiramos las 2 cucharitas y reservamos. Ahora les retiramos la cáscara a las habas y las reservamos. En un bol grande vaciamos los nopalitos ya cocidos, el jitomate picado, las habas, la cebolla picada, agregamos una cucharada de aceite de oliva y mezclamos bien. Agregamos la taza de cilantro picado, la cucharada de orégano seco, un poco de pimienta y media cucharadita de sal. Y mezclamos para integrar bien todos los ingredientes. Bueno, pues ya está todo listo para preparar estos ricos tacos placeros. Calentamos las tortillas y vamos preparando los tacos así. Ponemos ensalada de nopales primero, luego unos trozos de chicharrón vegano, agregamos unas rebanadas de aguacate, salsa al gusto y por último espolvoreamos con queso ranchero vegano. Y vean qué taco. Así preparamos todos los demás. Bueno, pues ya tenemos estos ricos y deliciosos tacos placeros. Querida familia, estamos una vez más haciendo la prueba de estos ricos taquitos, tacos placeros. Vean nada más estos tacuches, qué buenos se ven, riquísimos. Vamos a probarlos. Pues vamos a agarrar este taquito, este rico taco y lo vamos a probar. Pues vamos a llegarle a este taco placero y vamos a probar a ver qué tal sabe. Quería probarlo de una mordidota, güey. Como siempre, se me olvidó la servilleta. Ya se me ha olvidado que siempre se me olvida la servilleta. Gracias, hermanita. Estos tacos están, de verdad, ya me embarré de... Se me metió salsa a la nariz.
Estos tacos están, yo creo que se llaman placeros, no por la plaza, hermana. Se llaman placeros porque es un placer comerlos. Es un placer comer estos tacos placeros. De verdad se los recomiendo mucho. Y aparte, déjenme decirles que estos se comen mucho aquí en México, en las placitas, en los pueblos. Y qué sabios son, porque tenemos tortilla, que es cereal, y las habas son leguminosa. Recordemos que leguminosa y cereal es proteína completa, más todas las vitaminas y minerales que tenemos aquí en toda esta ensaladita. Es un taco súper nutritivo. Así es que, querida familia, se los súper recomendamos. ¿Alguna cosa que quieras agregar, hermana? Pues sí, para quienes no consigan nopales y habas, las pueden sustituir por ejotes y garbanzos. Yo sé que en algunos países no se consiguen estos ingredientes que son muy mexicanos, entonces pues hay otras opciones. Pues, querida familia, hagan estos tacos.